Bueno, ya estamos de regreso y estamos de este lado con la doctora Isabel Monroy, quien nos viene a hablar sobre los beneficios social de conocer nuestra historia. Historia no solamente, pues bueno, de los antepasados, sino también de la familia, historia en general. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos ¿Cómo días. está? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y qué bien, estoy hoy aquí para platicar cuál es el beneficio social de este conocimiento histórico. Generalmente decimos historia, ay, qué aburrido, fechas y datos y nombres. No, claro que de eso no es la historia. No necesariamente. Historia es entender por qué estamos donde estamos y cómo estamos. Ajá. Entonces, va desde la historia de la familia, la historia de papá, mamá, hermanos, la historia del barrio, la historia del rancho a lo mejor, o la historia de la ciudad, y es como una esfera que va envolviendo otras, porque va también la historia del país, cuál es el contexto latinoamericano, cuál es el contexto mundial. Entonces resulta que de repente estamos vinculados con una gran cantidad de personas que ni siquiera imaginábamos, y todo eso gracias al conocimiento que nos brinda la historia. Y por eso es muy importante, porque además es un elemento que nos da identidad. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tener un nombre y un apellido o ser nada más un número? Pues cuando hay nombre y hay apellido, pues entiendes muy bien quién eres y por qué y dónde estás, ¿no? Y cuando conoces la historia de tu lugar, sabes muy bien cuáles son las características que lo definen, qué sí se puede y qué no se puede, y qué vale la pena intentar. Entonces todo eso es algo que nos viene con el conocimiento histórico y no tiene nada que ver ni con fechas, ni con nombres, ni con... Sí, no, que, en 1900 no sé qué, nació, no. Oye, a ver, yo tengo una duda que siempre me han platicado, a ver si esto tiene un poquito que ver. Dicen que en el mundo siempre hay una cadenita de personas, de 7 personas adelante que se relacionan, por ejemplo, digamos con alguien importante. Va a haber 7 personas adelante de mí que conocen al presidente de Estados Unidos, va a haber 7 personas adelante de mí, hay una cadenita donde nos vamos relacionando en todo el mundo también. ¿Sí es verdad eso? Bueno, eso yo no te lo puedo decir porque no conozco mucho de eso, pero lo que sí te puedo decir es que estamos todos muy interconectados. Y es un error pensar que no tenemos nada que ver. Tú y yo, al contrario, tenemos mucho que ver. Entonces lo importante es ver dónde están esos vasos comunicantes y qué podemos hacer con ellos, ¿no? Claro. A ver, también se platica mucho de que las cosas se vuelven a repetir, ¿no? Definitivo. Sí, entonces hay que voltear a ver cómo estuvo nuestra historia en el país o familiar o así, para tratar de evitar que se repitan ciertas situaciones. Bueno, cuando se repiten con malas experiencias, sí, definitivamente. Ajá. Pero sí es cierto, si tú no sabes qué pasó antes, es muy difícil que puedas evitar que vuelva a suceder. Entonces, por eso es muy importante hablar las cosas, por eso es muy importante conocerlas, por eso es muy importante platicar de todo este entorno. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy común para nosotros en San Luis Potosí. Prácticamente en San Luis Potosí todos conocemos a alguien que ha migrado hacia los Estados Unidos. ¿Sí? Todos. O sea, inclusive tú vas en cualquier escuela, los niños de primaria, ¿quién conoce a alguien? Y todos levantan la mano. Bueno, ¿qué pasa con esa experiencia migrante? Esa experiencia migrante se tiene que conocer, se tiene que platicar para que pueda ser integrada en la propia familia, en el propio lugar. Entonces, y de esta manera, estas personas que se fueron a trabajar a los Estados Unidos mantienen un vínculo con su comunidad y la comunidad también mantiene un vínculo con ellos y sabe qué les pasó. Claro. ¿Qué tan importante es conocer, por ejemplo, la historia de mi familia? Pues fundamental. ¿En qué aspecto? Es fundamental porque de dónde vienen tus padres, de dónde vienen tus abuelos, dónde está el resto de tu familia extensa, por qué no están todos en el mismo lugar, hacia dónde se fueron, porque son vínculos que nos conectan, como dije ya al principio, y es muy necesario saber quiénes somos.
Ujú. ¿Y de dónde venimos? A ver, a mí me gusta mucho cuando platico con mi familia y así que platican, no sé, a veces tocamos el tema de la revolución, ¿no? Y lo primero que se me viene a mi cabeza es mi abuela de chiquita, por los años en donde fue la revolución y lo que sucedió y cómo fue en San Luis Potosí. Y entonces relaciono a mi abuela, por ejemplo, ya con la historia de México, que a veces viene ya relacionada con que si no sé quiénes llegaron españoles a México y a San Luis Potosí, y entonces es una manera también que hay de vínculo, donde es importante también conocer la historia de todo el mundo, ahora sí que desde México y hasta la misma de San Luis Potosí, para relacionarla con lo que tenía que ver con mi familia y de dónde vengo, ¿no? De dónde venimos. Así es, y luego por ejemplo, llega una persona nueva a la comunidad y todo el mundo dice, ¿quién es? Ajá. Entonces, pues hay que buscar, o sea, hay que dar el dato de quién es, y si es un completo desconocido, pues muchas veces no es fácil que se le encaje, apoye, ¿no? y que encaje y todo eso, ¿no? En cambio, pues es que es amigo de fulano, de sutano, perengano, y es hijo de, y entonces sale ahí la parte esta, ¿no? Y bueno, también es muy cierto que es muy importante conocer la propia historia para, bueno, como tú decías, no repetirlo, pero también para entender cómo está cada lugar, cada parte de nuestro país, cada ciudad. Claro. Ujú. Ahora, por ejemplo, hay ocasiones que mis hijos, por ejemplo, sí me preguntan, oye, ma, y a ver, ¿cómo está el árbol genealógico? Y ahí, y eso así, ¿no? Saben, yo creo que más ellos del árbol genealógico que yo. Bueno, ¿no? también es muy cierto que en los últimos años el conocimiento que se ha suscitado sobre las familias es muy importante, y eso viene desde la educación primaria. O sea, ¿por qué? Porque para el niño es más fácil comprender su historia a partir de su experiencia, que si le empiezas a contar, pues fíjate que hace 500 años pasó esto y esto y esto. Entonces, si el niño entiende su historia y conoce quiénes son sus padres y quiénes son sus abuelos y quiénes son sus tíos, va más fácilmente entender la historia de su ciudad, de su lugar, de su país, y Claro. podrá entender por qué se relaciona con otros, ¿no? Pues bueno, son temas interesantes, sobre todo, pues bueno, saber y conocer la historia, tanto como bien lo dice, familiar, como también lo de que es la ciudad, la república. Todo se enlaza, Todo a está final enlazado. de cuentas se enlaza de una o de otra forma, ¿no? Así es. Es como decías tú, ¿no? Yo soy a lo mejor de España, a lo mejor yo soy de México, ya vas, desde San Luis llegaste hasta España, entonces ya conoces desde dónde vienes y pues bueno, quién eres, ¿no? Así es, exactamente. Y conocer las particularidades de las historias de las personas da también mucha idea de quiénes son, ¿no? Claro. Pues bueno, De muy nuestra identidad, con oye, nuestra qué identidad, que es lo importante y lo fundamental. Doctora Isabel, muchísimas gracias por su No, al visita. contrario, muchas gracias por invitarme. Pues bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos.